Bienvenidos a Milenarios On, el programa que, desde nuestro peculiar estudio en una de las catacumbas que dan acceso al mismísimo infierno, nos permite viajar en el tiempo a través de las ondas para conocer la historia personal de vivos y muertos. Y precisamente hoy tenemos el inmenso placer de realizar un viaje muy especial, uno que nos adentrará en la vida de una figura tan enigmática como fascinante, la emperatriz Elizabeth de Baviera, más conocida como Sisi. Prepárense, porque la propia protagonista nos contará su visión de la historia. Damos la bienvenida a Sisi. Es un honor tenerla aquí, Majestad. El honor es mío, querido presentador. Es peculiar regresar a este plano, pero la oportunidad de aclarar algunos puntos de mi historia es algo que no podía rechazar. Y te lo agradecemos enormemente. Hoy vamos a desgranar tu vida en 5 bloques, desde tus orígenes hasta tu trágico final, explorando cada matiz de tu compleja existencia. Comencemos por el principio, si te parece, Majestad. Tu infancia en Possenhofen, Baviera, ¿fue realmente tan idílica como a menudo se describe? ¿Una princesa que prefería la naturaleza, los caballos y la poesía a los rigores de la corte? Absolutamente. Si tuviera que elegir un paraíso en la tierra, sería el lago Starnberg, las montañas, la libertad salvaje. Crecí entre caballos y poesía, sí, pero también entre la excentricidad controlada de mis padres, especialmente la de mi padre, el duque Max. Nos permitieron una infancia muy poco convencional para ser príncipes de la casa de Wittelsbach. Éramos más bien niños salvajes, para el disgusto de la alta sociedad, supongo. Saltábamos vallas, cabalgábamos hasta la extenuación, escribíamos versos y escapábamos a la naturaleza siempre que podíamos. Era, en efecto, la antítesis de la rigidez vienesa que me esperaba, y quizá por eso la libertad se me hizo tan vital, casi una necesidad fisiológica. Suena a un sueño, Sisi, una libertad que, como bien dices, choca frontalmente con lo que te aguardaba. Aquel viaje a Isl, supuestamente para que tu hermana Helene se comprometiera con el emperador Francisco José. Y el destino, caprichoso, te eligió a ti. ¿Cómo viviste ese giro inesperado? ¿Hubo algo de romance inicial, esa chispa que la historia nos ha vendido? ¿O fue más bien un shock, un secuestro de tu alma libre? Fue como un rayo, un golpe de fortuna o de fatalidad según se mire. Él se fijó en mí, una adolescente de 16 años, y la decisión, tomada por otros, se precipitó. Para mí fue vertiginoso. Un joven emperador, la promesa de un amor. Es cierto que había una cierta fascinación inicial, la ilusión de un cuento de hadas que me había leído, pero la realidad de la corte de Viena no tardó en mostrar su verdadera cara, y el cuento se transformó en una ópera dramática. Esa es una lección que me gustaría que nuestros oyentes compartieran. ¿Creéis en los flechazos a primera vista cuando el deber y la política dictan las reglas del juego? Dejadnos vuestros comentarios. Y vaya cara mostró la corte. Pasamos ahora al segundo bloque, el ascenso al poder y los primeros choques con la realidad imperial. De repente, la joven libre de Baviera se convierte en emperatriz de Austria y reina de Hungría. Un ascenso meteórico, sí, pero también el inicio de un tormento personal. Desde el primer momento, la archiduquesa Sofía, su suegra, ejerció una influencia asfixiante. ¿Cómo fue esa relación inicial, Majestad? ¿Sentía que había entrado en un campo de batalla? Campo de batalla es una descripción acertada, sí. Desde el primer día, Viena fue una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. La corte, el protocolo y sobre todo la omnipresente figura de mi suegra. Ella era el imperio encarnado, la personificación de la rigidez y las expectativas. Quiso moldearme, convertirme en la emperatriz que ella creía que debía ser, una figura dócil, un pilar del imperio. Mis hijos me fueron arrebatados, educados según sus estrictas normas. Me sentía una extraña en mi propio hogar, una advenediza a la que se le negaba incluso el derecho a criar a sus propios hijos. ¿Cómo se espera que un espíritu libre respire en un corsé de diamantes y sin poder hablar con sus propios hijos? Realmente, la figura de la archiduquesa Sofía es recurrente en su biografía como un elemento de gran opresión.
¿Y su esposo, el emperador Francisco José? ¿Él no pudo o no quiso mediar en esa situación tan tensa entre usted y su madre? Porque a menudo se le retrata como un hombre devoto, pero también muy dependiente de su progenitora. Francisco José. Él estaba atrapado en su propio deber. Amaba a su madre, y su sentido de la responsabilidad para con el imperio era absoluto. No entendía mi necesidad de aire, de espacio, de una vida más allá de los salones de Hofburg. Intentó mediar en ocasiones, sí, a su manera, pero era incapaz de desafiar realmente a su madre o de comprender la magnitud de mi sufrimiento. Él veía mi melancolía como una debilidad, no como una reacción a una presión insoportable. Era un buen hombre, un emperador dedicado, pero carecía de la empatía o la fuerza para sacarme de aquella prisión. Es una perspectiva interesante, la de dos almas atrapadas, cada una a su manera, por el peso de la corona. Y así llegamos a nuestro tercer bloque, las excentricidades, las huidas y esa incesante búsqueda de identidad que marcó su vida. Se habla mucho de su obsesión por la belleza, las dietas extremas, el ejercicio, su cabello que le llegaba hasta los tobillos. Muchos lo vieron como vanidad, pero usted lo describe como una forma de supervivencia. Survival, querido, pura supervivencia. Mi cuerpo, mi mente, mi poesía eran mis únicos dominios donde podía sentirme yo misma. Los rituales de belleza, mi cabello que me llevaba horas cuidar, mis caminatas de kilómetros, mi gimnasio privado, eran mi refugio, mi armadura contra el mundo exterior. ¿Obsesión? Quizás, pero era mi forma de no desaparecer por completo bajo el peso de la corona y la corte. Me negaba a ser una pieza más en su tablero, un retrato estático. Y mis viajes, mis huidas constantes, eran mi forma de respirar. Prefería los manicomios y los circos a los bailes de la corte, ¿sabe? ¿No os parece, queridos oyentes, que a veces la forma de encontrar la libertad es precisamente escapando de las expectativas ajenas? Es una pregunta profunda, Sisi. Y hablando de sus viajes, se convirtió en una emperatriz ausente, recorriendo Europa, visitando lugares exóticos. Cabalgaba con una maestría asombrosa, escribía poesía, aprendía húngaro, griego. Parecía una mujer en constante evolución, buscando algo que nunca encontraba en Viena. ¿Qué era lo que buscaba en esos viajes? ¿Consuelo, conocimiento o simplemente anonimato? Buscaba todo eso y nada a la vez. Buscaba la belleza, la aventura, la comprensión de otras culturas y la sensación de ser simplemente Elizabeth, sin el peso de la corona. En esos viajes podía ser una amazona intrépida, una poetisa melancólica, una erudita. Leí, aprendí, conocí gente que no me veía solo como la emperatriz. En Hungría encontré un eco a mi alma libre, una cultura que valoraba la pasión y la individualidad. Mis excentricidades eran mi rebelión silenciosa, mi forma de gritar que no encajaba, que no quería encajar en ese molde que me habían fabricado. Y esa necesidad de libertad y autenticidad nos lleva a nuestro cuarto bloque, las sombras que la persiguieron y el trágico final. Su melancolía, su obsesión por la muerte que se intensificó tras la tragedia de Mayerling, la pérdida de su hijo Rodolfo, esa oscuridad parece haberla consumido. Se dice que buscó consuelo en lo esotérico, que tenía premoniciones. ¿Fue un intento de encontrar respuestas o simplemente una forma de escapar aún más de una realidad insoportable? Tras Rodolfo, el mundo perdió su color. La vida misma se volvió un lastre insoportable. Él era mi alma gemela, el único que me comprendía verdaderamente. Su muerte, su suicidio, o como quieran llamarlo, me rompió por completo. Buscaba consuelo donde podía, en la poesía, en la filosofía, en lo que algunos llamarían lo esotérico. Quería entender el velo entre la vida y la muerte. ¿Por qué me sentía tan cerca de ella? ¿Conspiraciones? Siempre las hubo en la corte, en todas las cortes. Pero la única conspiración que sentía sobre mí era la del destino, la del sufrimiento constante. La muerte siempre me había rondado. No era una premonición, era una certeza, una liberación anhelada. Y esa certeza se hizo realidad de la forma más brutal.
Hablemos de ese 10 de septiembre de 1898, en Ginebra, un anarquista, Luigi Lucchesi, y una lima afilada. Un acto que conmocionó a Europa y que muchos todavía hoy encuentran incomprensible. Hay algo de verdad en las teorías que sugieren que no fue un acto aislado, que había algo más detrás de Lucchesi, o fue, como se dijo, un acto de locura individual en un clima de agitación social. Lucchesi, un pobre diablo, un peón en un juego que él ni siquiera entendía del todo. Quería matar a un monarca, a un símbolo, y yo era la más accesible. ¿Conspiraciones organizadas? En ese momento no había necesidad. El descontento social, el anarquismo, eran polvorines por toda Europa, y yo era una figura pública que para algunos representaba todo lo que odiaban. Yo fui simplemente la chispa que encendió un fuego en sus mentes perturbadas. Me vieron como un símbolo de la opresión, cuando en realidad yo también era una prisionera de esa misma opresión. Fue un destino irónico, ¿no cree? Morir buscando la libertad, la paz y encontrarla en el instante más inesperado. Aunque, pensándolo bien, la libertad plena solo la encontré con esa lima. Una reflexión escalofriante, Majestad. Para finalizar este viaje en el tiempo, Sisi, llegamos a nuestro quinto y último bloque, la reflexión sobre su legado. Más allá de los mitos, las películas románticas y las leyendas, ¿cuál cree que es su verdadero legado? ¿Qué mensaje o recuerdo le gustaría dejar a las generaciones futuras? ¿Cómo le gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como una mujer que, a pesar de las cadenas de su posición y las expectativas de su época, luchó con todas sus fuerzas por su individualidad, por su alma. Que busqué la belleza, la verdad y la libertad, incluso cuando todo a mi alrededor intentaba ahogarme en el protocolo y la desesperación. No fui perfecta. ¿Quién lo es? Cometí errores, fui melancólica, sí, a menudo, pero fui sincera conmigo misma, hasta el final. Espero que mi historia inspire a otros a buscar su propia autenticidad, a no dejarse definir por las expectativas ajenas, por muy doradas que sean las jaulas que intenten construir a su alrededor. Que no teman ser diferentes, buscar su propio camino, incluso si eso les lleva a los confines del mundo. Una lección poderosa, sí, autenticidad y búsqueda de la libertad por encima de todo. Majestad, ha sido un privilegio inmenso tenerla con nosotros en Milenarios On, abriendo su corazón y desvelando la verdad detrás del mito. Ha sido un viaje fascinante y profundamente revelador. Gracias a usted, presentador, y gracias a todos los que escuchan estas ondas mágicas, permitiendo que mi historia, la real, resuene una vez más. Ha sido un honor. Y a vosotros, queridos oyentes de Milenarios Son, muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este programa y quieres seguir explorando la historia personal de quienes marcaron el destino, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio de nuestras conversaciones con el pasado. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido esta charla con la emperatriz Sisi y qué otras figuras os gustaría que visitaran nuestras catacumbas. Te esperamos en la próxima parada de nuestro viaje temporal. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete. Te esperamos.